concepto que viene de parte de Dios, hermano. También la palabra de Dios, el libro de Proverbios, por favor. Lea, por favor, hermanos, Proverbios 28:13. Si ya lo tienen, hermanos, búsquenlo. Ya lo tienen, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Este pasaje, hermanos, es una invitación que nos hace Dios para que podamos dirigir bien el barco de la familia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará entonces misericordia. Este versículo, les decía, nos ayuda a equilibrar el barco de la familia. Y en esta mañana quiero compartirles acerca de ello, de la familia, hermanos. La familia, el título que le he puesto, la familia es importante para Dios. No sé cuántos están de acuerdo. La familia es importante para Dios. Y vamos a ver algunas de las razones por qué la familia es importante para Dios. Hermanos, quiero hacer una aclaración. No tenemos mucha experiencia en torno a la familia, puesto que en la gracia de Dios nos ha permitido cumplir 17 años apenas de matrimonio. Sabemos y entendemos que nos falta mucho camino que recorrer, y al recorrer esos caminos también se adquiere experiencia. Entonces, pero en la bendita gracia de Dios hemos aprendido algunas cosas, y esas son las que estamos apuntalando. Esas son las que estamos tratando de corregir también algunas de las cosas que por ahí han sido deficientes. Y con la ayuda de Dios vamos adelante. Entonces, quisiera hablarles acerca de la familia es importante para Dios. Hermanos, es importante, muy importante, prepararnos diariamente en conocer más de la palabra de Dios para poder instruir adecuadamente a nuestras familias en el camino de Dios. La vida cristiana demanda una preparación constante, constante en tomar los pensamientos de Dios y apropiarlos en nuestro corazón y desde luego ejecutarlos por obra, para que sean los principios de nuestro Dios los que nos ayuden a dar una instrucción adecuada a nuestras familias. Hermanos, forjar nuestras convicciones por medio de instrucciones que verdaderamente nos ayuden a resistir los embates de un mundo que está viciado constantemente. Estamos viviendo tiempos, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, difíciles. En algunos lugares, las leyes han estado aprobando cosas que van en contra de los principios de Dios. Y tal parece que todo esto es una fiesta para muchas personas. En Sinaloa acaban de aprobar una ley que son esos ganchos al hígado al cristianismo.
terribles. No obstante, es un logro para muchas personas. Es algo que pueden proclamar a los cuatro vientos y decir, ganó el amor. ¿Qué cosas, hermanos? El próximo sábado va a haber una manifestación que ya calendarizaron, ya establecieron, ya tienen una fecha en donde algunas principales avenidas del centro de la ciudad se van a abarrotar de mucha gente, exigiendo tantas cosas, exigiendo sus derechos a la libertad, exigiendo tantas cosas, pero que al final afectan a otras personas. Y hermanos, ante la sociedad, esto demanda muchos aplausos, porque muchas están de acuerdo. Y es lamentable, hermanos. Es lamentable que no puedan voltear a ver lo que dice la palabra del Señor al respecto. Y es por eso que la situación está difícil. Y hoy más que nunca nuestras familias tienen que recibir instrucciones precisas que vienen de la palabra de Dios, hermanos. Les hemos dicho que el cristianismo es una resistencia, somos una resistencia. Nosotros no vamos a cambiar a las personas, Cristo las va a cambiar. ¿Cómo los va a cambiar? Primeramente que lo reciban en su corazón. Número uno, el Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre muy preparado, demasiado preparado, aquel hombre que era un maestro de Israel, un hombre que sabía el Pentateuco de memoria, un hombre que tenía la necesidad de conocer acerca del maestro, y se le conoce como el que fue a Jesús de noche. Este es Nicodemo. Y después que tiene ese encuentro con el Señor en una serie de preguntas le decía, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y así sucesivamente. Y cuando este hombre, Nicodemo, recibe a Cristo como su Salvador personal, lo vemos en otra faceta, sirviendo, pidiendo el cuerpo del Señor junto con José de Arimatea. Y se le llama el que había venido a Jesús de noche. Entonces, Cristo puede cambiar a las personas. Primero les salva de la condenación eterna, les perdona sus pecados y por gracia les da salvación. Y después les ayuda a cambiar las actitudes, a cambiar su forma de vida que está viciado. Los ayuda a ver las cosas con mayor claridad, hermanos. Y lo más importante, nos liberta del pecado. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que ahora en Cristo somos libres. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, antes nosotros sucumbíamos ante el pecado, porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús somos libres. Hemos muerto al pecado, pero ahora vivimos para Dios en Cristo Jesús. Antes no podíamos decirle no al pecado. No podíamos. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, ahora sí, hermanos, le podemos decir absolutamente no. Y ese pasaje que viene en Romanos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, el deseo desenfrenado de hacer lo malo. Ahora nuestro rey es Jesucristo, hermanos, no es el pecado. Por eso Cristo puede dar una verdadera libertad, pero no para pecar. Y aunque estamos en un proceso de las dos naturalezas, hermanos, la naturaleza adámica que adquirimos por nacimiento físico, también ahora en Cristo adquirimos el nacimiento espiritual. Y hay una guerra constante, hay esas dos naturalezas. Y ciertamente dice la palabra del Señor que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Sí, es una guerra, pero tenemos victoria en Cristo Jesús, hermanos. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo y Él está con nosotros, de manera que sí podemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios, hermanos. Sí se puede. Pero muchas personas no han nacido de nuevo y es
totalmente difícil que puedan entender las cosas que son espirituales. Por eso la iglesia tiene la responsabilidad no de cambiarles, sino de salir y anunciar el evangelio a todas las personas, principalmente con nuestro testimonio. De ahí que la familia es importante para Dios, hermanos. No puede ser posible que el enemigo gane mucha ventaja en nuestras familias y destruya a carcajadas a nuestros hijos por no tomar en cuenta a Dios. Ese es el otro lado de la moneda en el cristianismo, hermanos. Lamentablemente se vive un letargamiento espiritual, porque si bien ya somos salvos por gracia, amén, y esa salvación en Cristo es totalmente segura, y estamos bien convencidos de ello, que cuando nosotros tengamos que cerrar nuestros ojos en este mundo, los vamos a abrir en gloria, hermanos. ¿Estamos convencidos? Pero se nos olvida que hay una guerra mientras, hermanos. Se nos olvida que el enemigo está constantemente acechando y buscando los lugares enclenques de nuestra vida y de nuestras familias. Y es muy lamentable que a veces el cristianismo esté siguiendo las mismas corrientes del mundo, cuando no debe de ser así, porque aquí lo tenemos escrito, hermanos. Se dice que, dice la palabra de Dios, porque tal es su pensamiento. ¿Sí, hermanos? Tal es él. O sea, de acuerdo a como tú pienses, vas a actuar. Hay jóvenes que se denominan emos, que traen el pelo así, cubierto, cubren su rostro. Además ellos se sajan, agarran navajitas y se cortan, porque para ellos el mundo en el que viven ellos, según su percepción, es algo terrible. Y se sienten los patitos feos y tienen una autoestima por los suelos. Y ellos buscan alivio, miren la contradicción, en lastimar su cuerpo y rayarse con las navajitas, ahí están, y sufren. Esa es su característica de emos, y su ropa y su forma de vestir. Y luego están los sky, y luego están los cholos, y luego están los colombianos, y luego están los rockeros, y así nos vamos, hermanos. Y ellos piensan y actúan como tales. Y yo me hago una pregunta: ¿cómo debe de pensar un hijo de Dios? ¿Diferente? Por ende debe de vestir diferente. ¿Cómo camina una persona que le dicen que es colombiano o cholo? Tiene una forma de hablar muy particular, ¿sí lo han visto? Y tiene una forma de vestir igual y una forma de caminar igual. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, vamos a vestir, vamos a hablar, vamos a reflejar que somos hijos de Dios. Y no tendríamos por qué andar copiando esas líneas de moda, que las modas de paso son de Satanás. Hay un punto de equilibrio, hermanos. Y tenemos nosotros que poner atención a lo que dice Dios en cuanto a la familia. Porque si no lo hacemos, hermanos, a carcajadas el enemigo está disfrutando, está, hermanos, burlándose de cómo nuestras familias están siendo despedazadas de cierta forma por el enemigo. Y no pueden alzar su mirada más allá. Por eso es importante tocar estos temas. No puede ser posible que el enemigo esté ganando mucha ventaja por no tomar en cuenta a Dios, hermanos. ¿Sabían, hermanos, que no basta decir creo en Dios? Porque hay muchas personas que buscan de Dios, se encomiendan a Dios y dicen todavía, no, sí, yo creo en Diosito. No, yo le pido a Dios. Y dicen, hermanos, creer en Dios. No basta con decir creer en Dios, hermanos. ¿Por qué es importante la familia entonces? Vamos a ver algunos versículos, pero no se les olvide el principal que vimos, porque ese es un parteaguas. Porque hay veces, hermanos, que el pecado está ahí latente en nuestras vidas y ese mismo pecado no nos deja avanzar. Y el barco de la familia
no se puede equilibrar. El buen juez por su propia casa empieza y dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No se puede, hermanos, no avanza, no hay nada. Pero dice, más el que los confiesa, eso es estar de acuerdo con Dios, hermanos. ¿Sí? Confesar es estar de acuerdo con Dios. Dios ya sabe las áreas que le hemos fallado, ya lo sabe. Pero cuando nosotros lo expresamos y le decimos al Señor, entonces, hermanos, empieza a haber un cambio. El que los confiesa y después, amén, y se aparta, entonces dice, alcanzará misericordia. Por pura misericordia estamos aquí, hermanos. Primeramente, hermanos, ¿por qué es importante la familia? Yo le puse aquí en mi bosquejo, porque Dios la fundó o la estableció. Y vamos a ver algunos pasajes que son muy importantes. En Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Por qué es importante la familia? Porque Dios la fundó. Razón suficiente para entender la importancia de la familia. En Génesis 1, 27 dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice? Clarito, más claro ni el agua. Varón y hembra los creó, dice la palabra del Señor. Dios estableció o fundó la familia, hermanos. Hay solamente 3 instituciones que Dios ha establecido. Una de ellas es la familia, la otra es el gobierno y la otra es la iglesia. Fuera de ahí no hay más. Estas 3 son muy importantes. ¿Y qué decir de la familia? El gobierno igual, hermanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, ya pasaron las votaciones, y sí, humanamente hablando, platicábamos y por ahí le pegábamos a la política y decíamos que quede este, que no quede este, que este y por qué, y así, ¿verdad? Pero hermanos, entendamos que como cristianos, nuestro pensamiento debe ser muy diferente. Porque hay gobiernos malos y hay gobiernos buenos. Pero al fin y a cuentas, los que hay por Dios han sido establecidos. Nos toca ahora orar por ellos, sean buenos gobernantes o malos gobernantes. Dice el Señor que ahora tenemos que orar por ellos, nada más. ¿Ustedes creen que Faraón era un buen gobernante, hermanos? ¿Ustedes creen que Adolf Hitler era un buen gobernante? No. Sin embargo, dice que las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Y esto nos debe enseñar algunas cosas a nosotros. Y número 1, tener una vida de oración. A propósito, si estamos hablando de la familia, ¿sabías que esa área de la oración es una de las más descuidadas en el pueblo de Dios por nuestras familias? Ahora bien, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Por qué es importante la familia? Dios la estableció, hermanos. Y dijo Jehová Dios. Vean lo que sigue, por favor, porque esto es bueno. Hermanos, notemos lo que Dios dice en torno a la familia. Él la estableció. Y dice, no es bueno que el hombre, y aquí tenemos que aclarar, va para la mujer también. No es bueno que el hombre ni la mujer estén solos. Le haré ayuda idónea para él. La familia está dentro del plan de Dios, hermanos. ¿Y por qué la sociedad va en contra de estos principios? Porque número 1, no tienen a Cristo como su Salvador personal. Y lo más terrible es que como iglesia podamos nosotros doblar o bajar la guardia ante la situación que impera en este mundo.
hermanos, nosotros debemos de marcar ciertas diferencias con la ayuda de Dios. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hace tiempo, un líder de una iglesia se fue para Estados Unidos y pudo arreglar una visa de turista, pero sus intenciones era trabajar allá. De entrada ya está mal el asunto. ¿Sí? Y cuando hizo eso me quedé pensando, ¿por qué no se lleva a su familia? ¿Por qué no se lleva a su esposa? ¿Por qué no se lleva a sus hijos, sus hijas? No, que la visión era otra, que primero él iba a arreglar y después le va a arreglar y sucesivamente. Y saben, hermanos, que vino a mi mente este pasaje que dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y saben cómo terminó esa historia? Terriblemente mal. Terriblemente mal, hermanos, porque ignoró lo que dice la palabra del Señor. Varones, díganme las 3 Fs que destruyen tu ministerio, en tu familia. Pascual, la fama, bandas y la fortuna o la finanza, ¿sí? Esas cosas van a minar, van a destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia. Créele al Señor. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, dice la palabra del Señor. Pero ahí mismo en Génesis capítulo 2, versículos que siguen. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ustedes el 24 y fuerte, por favor, dice. Vemos ahí la importancia de la familia. Dios la fundó, está en el pensamiento de Dios la familia. Tristemente, hoy se hacen grupos y dicen, es que somos familia. Una línea de personas que se dedican al pandillerismo dice, es que nosotros somos familia. Eso es una falacia, eso es una mentira. Y a propósito, espiritualmente solamente hay 2 familias, la familia del diablo y la familia de Dios. Y después las familias biológicas, en cierta forma también, ¿verdad? Pero hoy no, hoy dicen que puedes hacer familias a diestra y a siniestra, ignorando los pensamientos de Dios. Es terrible, hermanos, cuando las personas no toman en cuenta a Dios. Vean ustedes así rapidito, sin perder Génesis en la carta a los romanos. Voy rapidito. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Versículo, voy a leer desde el 18, hermanos. Sigan con su vista, por favor. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, dice, la ira de Dios. En los días de Noé, la maldad fue tan grande, subió hasta lo alto y Dios emitió sus juicios. En los días de Sodoma y Gomorra fue lo mismo. Y hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, versículo 19, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Recuerda aquella palabra, varón y hembra los creó. ¿Sí? Así lo dijo el Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que subrayenlo, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Pero vean el que sigue. Profesando ser sabios, se hicieron como
Necios. Sí, hermanos, porque tienen una facilidad de palabra. Muchas personas pueden conocer la escritura, hermanos. Les pueden hablar de ciertas cosas como hebreo, griego, arameo, latín, y son doctores de la ley y lo que ustedes quieran, hermanos. Pero ante los ojos del Señor están reprobados, sencillamente. Profesando ser sabios se hicieron necios. Quiero decirte, mi hermano, que si alguien te predica la palabra y no la vive, está reprobado. Por mucho que sepa de la palabra de Dios, por mucho que sepa el hebreo, el griego y lo que tú quieras, si no vives y no practica la palabra del Señor, entonces está reprobado. Y aquí, hermanos, muchos, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y vean el 23, y cambiaron, hermanos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a qué cosa? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Está atiborrado el centro, hermanos. Anduvimos por ahí en lo que es Juárez y hay negocios que están establecidos y hay otros negocios informales, pululan los negocios informales. Y saben, está llenito. Antes podíamos ir al mercado Juárez y darnos cuenta de que venden tantas cosas de hechicería y de satanismo. A la entrada están esas monas, ¿verdad? Esas calaveras ahí, luego a la puerta. Bueno, ahora lo que es la avenida Juárez, hermano, ahí están todas esas monas y los monos de Pancho Villa y no sé qué y no sé qué. Y lo más sorprendente, la gente llega y compran esas cosas. Y escuché a uno que le decía a una señora, mire, esta es de puro hueso. Yo quedé pensando, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Los que se dedican a la delincuencia organizada dependen de ese movimiento de satanismo. Hay veces que vemos a las mujeres tatuadas y esto está tomando mucho auge y le llaman de muchas formas. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Qué tristeza, hermanos. El día de ayer salíamos de nuestra casa, que es su casa, y a la mera esquina, los que conocen por ahí, está un gimnasio, y en contraesquina, ahí está un taller, y vimos dos patrullas, y enseguida llegó la ambulancia. Le digo, mira, algo pasó, a lo mejor le pasó algo al del taller, no lo sé, ahí se juntan, y ya después nos enteramos que fueron a acribillar al que estaba ahí en el taller. Así de sangre fría. Hermanos, dice la palabra de Dios, por eso Dios los entregó. Versículo 25. ¿Están ahí, hermanos, ahí? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, noten el adverbio, y de igual modo, igualito, hermanos, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Paréntesis, ¿nos pueden sancionar, Héctor? ¿Verdad que sí? Nos pueden sancionar por decir esto, hermanos. Las redes sociales, el Facebook y todas las redes sociales, había si por haber, si hay algo en contra, algo que le lastime, algo que ofenda, dañe a la generación de cristal, por ahí se les dice también, inmediatamente, y no dudo que de repente le manden notificaciones a Héctor, porque lo han hecho, y le van a decir, esto no, esto sí. Así estamos, hermanos. Pero no vamos a callar lo que dice la palabra del Señor. Aquí lo dice o no lo dice, hermanos. O necesitas una clase de hebreo, o de griego, o de arameo para entender los principios de la palabra del Señor. ¿Necesitas 3 años de instituto bíblico, o 4 o 5 para entender esto? ¿Verdad que no, hermano? Es claro. Y dice aquí,
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, fíjense, atestados, atiborrados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La lista sigue: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos e inventores de males. ¿Qué dice la última? Qué terrible cómo se va minando la familia, ¿verdad? Esa última parte, tómala con seriedad, hermano, y haz un análisis en tu vida, en tu esposa, en tu esposo, y desde luego en los hijos desobedientes a los padres. Hoy ya no les puedes decir a los niños no, porque ¿qué pasa, Pascual? Según la sociedad, ya no le digas no. Los traumas al inocente, al pobrecito, no, y no le pegues. No le pegues porque va y te demanda. Ya pueden demandarte y los vas a afectar para toda su vida. Hermanos, cuando Dios dice corrige al muchacho antes de que te avergüence, no detengas la vara, corrígelo. Y si Dios lo dice es porque es verdad, amén. Entonces, ¿por qué ir en contra de los principios de Dios? Hermanos, los primeros 4 o 5 años de la formación de un niño, de una niña, son básicos, son fundamentales para su buen desarrollo más adelante. Y si en esos primeros años no se les da la instrucción adecuada, después va a haber muchos problemas. No por nada se dice que árbol que nace torcido, jamás un tronco endereza. O mejor dicho, si tú quieres enderezar los más grandes, se va a romper la rama. Tiene que ser desde chiquitos al arbolito, ¿sí o no? También conoces, ya la traigo contigo. Esos arbolitos, si no le pones unas varitas, cuando están tiernitos, entonces se van a ir por todos lados. Y si los quieres enderezar, se van a romper. Hermanos, la sociedad nos dice otras cosas: desobedientes a los padres, necios, desleales. Miren esta: sin afecto natural. Hermanos, ya las personas no se detienen para atentar contra la vida de las personas. No se detienen si es un niño, no se detienen si es una niña, no se detienen si es un adulto mayor, no se detienen, ya no hay afecto natural, hermanos. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Por eso tenemos que filtrar a nuestros hijos, a nuestras familias, lo que dice la palabra de Dios, para que tengan el temor de Dios, hermanos, para que sepan depender de Dios. Hermanos, no podemos andar con ellos las 24 horas al día, pero Dios sí. Y tenemos nosotros que hacer énfasis en la palabra de Dios, hermanos. No es cuestión de religión, no es cuestión de que seamos, ay, mira los santurrones. Se trata de vivir la vida cristiana bajo estos principios que nos van a ayudar, hermanos. No estamos y no debemos de tener a los hijos en una burbuja cristiana. El Señor dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y necesitamos instrucciones claras y precisas, y para eso somos nosotros directamente responsables. Sin implacable, sin misericordia. Y cierra diciendo el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que, ¿qué cosa dice ahí, hermano? Que los que practican, y una vez y otra vez, practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dígame si no es importante la familia, hermanos. Y también, ¿por qué es importante la familia? Porque la familia, hermanos y hermanas, está dentro del plan original de Dios. Vean ustedes Génesis capítulo 1. Génesis 1, versículo 28. Y dice la palabra de Dios, y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios, hermano? ¿A quién bendijo Dios? A la familia. Fuera de la familia no hay bendición, hermanos. No hay bendición.
Y los bendijo Dios. Y les dio instrucciones. ¿Cuáles fueron, hermanos? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, etcétera, etcétera. Pero la instrucción fue esta: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Ese es el plan original de Dios, hermanos. Y saben, el plan original de Dios no ha cambiado, es el mismo. Es el mismo. La familia está dentro del plan original de Dios. Vean el versículo 22 arribita. Esto es hablando acerca de los monstruos marinos, pero vean ustedes. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicad, llenad las aguas. Génesis 8:17. Génesis 8:17. Hablando de Noé, los que se salvaron, hermanos, solamente dice que Noé preparó el arca donde su casa se salvase. Sem, Cam, Jafet y sus respectivas esposas, y Noé y su esposo. Y alguien mencionaba esto y ponía el dedo en la llaga y decía: a propósito, ¿ya es salva tu familia, hermano? ¿Ya es salva tu esposa? ¿Ya es salvo tu esposo? ¿Ya son salvos tus hijos? ¿Te das cuenta cuántos años tenemos en el cristianismo? Sí, los tiempos son del Señor, pero ¿cuál es tu parte? ¿Ya es salva tu tía? ¿Tu abuelo? ¿Tu abuela? Dice que Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Qué terrible, hermanos. Pero dice el versículo de 8:17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y se me fue el versículo, hermanos, porque también habla de fructificado y le dio la misma. ¿Sí? ¿9 qué, perdón? Gracias, hermanos, exacto. Bendijo a Dios, a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y luego dice: llenad la tierra. En el 9:1, ahí estamos, ¿verdad? Hermanos, este es el plan de Dios. Que la familia pueda cumplir con lo establecido por Dios. ¿Saben ustedes que hoy ya no se le da importancia a la familia? ¿Saben ustedes que la desintegración familiar va a la alza? Y que ya muchos ya no piensan en el matrimonio, porque eso ya es anticuado, porque eso ya no encaja con las nuevas generaciones. Ahorita ya tienen la gran opción de juntarse y si no funciona, cada quien por su lado. Hermanos, ya no es relevante el matrimonio, ya no es tomado en cuenta por muchas personas y esto es triste, es lamentable. ¿Cómo vendrán las nuevas generaciones? Es la pregunta. Cuando no se toma con seriedad lo que es el matrimonio. Es el plan de Dios, hermanos. Y lo dijo: fructificaos, tengan hijos. Amén. ¿Es el plan de Dios, hermanos? Obviamente, obviamente. ¿Y saben qué piensan muchos jóvenes hoy en día? Que no quieren tener. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren tener? ¿Y saben cuáles razonamientos, entre comillas, dan? Porque son una carga. Porque quieren vivir como bien les plazca. Porque quieren disfrutar. Porque quieren hacer y deshacer. No, no estorba. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Qué situación tan seria pensar de esa forma. Como si tuvieran ellos el poder y el control de decidir las cosas en cuanto a la creación que le compete al Señor solamente. El único que tiene poder para crear es Dios, hermanos, y nadie más. Y quiero decirles que los hijos son un préstamo. El salmista dice en el Salmo 127:3: porque herencia de Jehová son los hijos.
Qué triste las nuevas generaciones que piensan de esta forma, ¿eh? Los hijos son un estorbo. Ese no es el plan de Dios, hermano. El plan de Dios no cambia. El plan de Dios es constante. Hay personas, hermanos, que no pueden tener familia. El hermano Pablo Luna y la hermana Adriana duraron muchos años y no tenían familia. Y por la gracia de Dios ahora tienen dos pequeñitos, un niño y una niña. Preciosos esos niños. Otros no pueden tener familia. Hay otros hermanos que conocemos y no pueden tener familia. Pero no, eso no es un obstáculo, hermanos, para cumplir el plan de Dios, porque el plan de Dios está vigente. ¿Sabían ustedes cómo le llamaba el apóstol Pablo a Timoteo? Mi amado hijo, en la fe. ¿Qué quiere decir? Vean Marcos 16:15, hermanos. Es la confirmación del plan de Dios, no cambia. Las personas, los hijos de Dios, tienen que multiplicarse. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando tú y yo le hablamos a otra persona, entonces estamos cumpliendo con el plan de Dios al fructificar, al multiplicar. ¿A cuántos hijos tienes espiritualmente hablando? Es decir, hijos en la fe. ¿A cuántos le has hablado de Cristo? Si tú les has hablado de Cristo y ellos por la gracia del Señor lo han recibido en sus corazones, de alguna forma estás cumpliendo el plan de Dios, porque son hijos de Dios. ¿Se entiende, hermanos? El plan de Dios no cambia, es el mismo. Entonces, ¿por qué ir en contra de los principios del Señor? Tengamos mucho cuidado. Y para terminar, ¿por qué es importante la familia? Porque una familia bien instruida en el camino de Dios puede impactar positivamente a otras familias. Repito, porque una familia instruida adecuadamente en el camino de Dios puede impactar positivamente a otras familias. ¿Lo crees, hermano? ¿Crees esto? ¿Crees que tu familia, crees que tu hogar es un hogar de bendición a otras personas o no? O tu hogar o tu familia es una casa de guerra, un lugar donde predominan los pleitos y no se ve la diferencia. Hermanos, cuidado con la familia. Bien, Efesios 4:17. Efesios 4, hermanos. Y ahí vamos a terminar. Dice la palabra del Señor, Efesios 4:17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Después, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Versículo que sigue. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lean el 22, hermanos, por favor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hoy cantamos este himno que exalta la santidad del Señor, un Dios tres veces santo, 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 siempre labio mío loores te dará. Y cuando llegamos a casa, estamos peleando unos con otros, blasfemando el nombre del Señor. Y nuestras familias, nuestros hijos, son los que están en primera fila viendo todas estas cosas. ¿Y saben qué? Ellos dicen, ¿a poco sí? Son cristianos. Y son los primeros que nos están viendo. De veras, hermano. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hermanos, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El 26, hermanos. Léalo. Ni le des lugar al diablo. ¿Cuántas puertas abiertas se dejan en nuestras familias por no arreglar las cosas, por no aprender a perdonar, por no aprender a escuchar, por no aprender a sobrellevarnos,
por no entendernos, por no considerar las cosas del Señor con seriedad. Hermanos, qué tristeza. Y nosotros estamos siendo de mal ejemplo a nuestras familias y a otras familias. Imagínense. ¿Para qué voy a una iglesia? Dicen ellos. ¿Para ser como ustedes? Mejor me quedo donde estoy. Sí lo dicen, sí lo dicen. Airaos, enójate. Porque somos seres humanos, ¿sí o no? ¿Quién no se enoja? No se enojan. Todos, hermanos, todos. Pero dice, airaos, enójate, pero no peques. Que no se te haga de noche, hermano, cuando te tengas un enfrentamiento con tu esposa. Arregla la situación con tu hijo, con tu hija. Muchas veces nosotros nos equivocamos y, ¿sabes? En nuestro corazón está bien engrosado de tanto orgullo que no somos capaces de pedirles perdón a veces a nuestros hijos, porque pensamos que no nos equivocamos y nos equivocamos muchas veces, ¿sí o no? Y si tú no aprendes a pedir perdón, tu hijo tampoco lo hará, créelo, créelo. Si tú no aprendes a pedir perdón, si tú no perdonas, no van a aprender. Pero sabes que el orgullo es más fuerte y por eso siguen las contiendas. Y las puertas abiertas y el lugar al diablo, ahí está. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidad. Y cerramos con este. Léalo, por favor. Ninguna palabra salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, tenemos un mundo que nos está vigilando. Las familias nos están observando. Una familia instruida adecuadamente en el camino de Dios puede impactar positivamente a otras familias. Yo lo creo, hermanos. Y entonces esas familias van a ver una diferencia. Van a decir, ¿qué está pasando en esa iglesia bautista Jesús del Camino? Yo quiero ir. Los veo diferentes. Actúan diferentes. Pasan por pruebas, pero siguen adelante. Y entonces vienen, hermanos, y aceptan a Cristo como su Salvador personal. Hermanos, luchemos por nuestra familia. No dejemos que este mundo nos arrastre y los arrastre a ellos. Mantengamos bien firme ahí nuestras convicciones, ahí en el barbecho, ahí quedémonos, hermanos, bien arraigados, bien cimentados en las cosas de Dios. Las cosas de Dios son lo más importante. Todo lo que usted pueda hacer es importante. Yo no digo que no, pero no hay nada más importante que las cosas de Dios. Y ahí es donde tenemos que arraigarnos. Por nuestra familia. Dios te bendiga.